Hola, esto es Real Video Política. Vamos a hablar sobre los caníbales de la Edad de Piedra. Ya hemos visto cómo han encontrado aldeas encima del lago, como palafitos, con estacas, con miles de estacas abajo del lago, clavadas en el lecho del lago, en la superficie, ahí, clavadas en la tierra, en la profundidad del lago, como queriendo escapar de algo, ¿no? La gente viviendo en ciudades subterráneas también en esas épocas muy antiguas hace miles de años, también como queriendo huir de algo. Algo los va a depredar, entonces ellos huyen de eso que los va a depredar y se defienden, colocan palafitos ahí, colocan palafitos y estacas, otros se refugian en ciudades subterráneas y todos escapan de algo, de algún depredador. ¿Pero qué cosa era ese depredador? No lo sabemos exactamente, pero podemos tener una pista. Es posible que la gente esté huyendo de los caníbales. Caníbales un poco especiales para poderse mover por el lago con cierta soltura, con cierta agilidad, porque el hecho de poner estacas en el lago, clavar estacas en el fondo del lago, miles de estacas, significa que esos depredadores se movían por el agua, se desplazaban por el agua con una gran agilidad, entonces podían clavarse en la estaca. O sea, para ese tipo de depredadores era, pero ¿qué tipo de depredadores caníbales eran los que hacían eso? ¿Qué cosa los imbuía? ¿Cómo estaban, entre comillas, zombificados para cometer esos actos tan frenéticos, ¿no? Para poder conseguir carne humana? Bueno, vamos a ver una pista. La evidencia más antigua del canibalismo humano como práctica. Vamos a hablar de eso aquí en Real Biopolítica. A ver, empecemos. Acá está. Restos humanos, lo que estás viendo acá son restos humanos del noroeste de Europa. Indica que el canibalismo era una práctica funeraria, o quizás también era otro tipo de práctica, o quizás eran ambas prácticas. Porque para que la gente ande así, asustada, y se hayan encontrado esos restos arqueológicos, esas, esos sistemas defensivos, significa que alguien iba a ir por ellos a comérselos. Sucede que los restos humanos de huesos humanos con cortes, roturas, marcas de masticación humana encontrados en el norte de Europa muestran que algunos grupos humanos que vivieron hace unos 15.000 años se comían a sus muertos, no por necesidad, sino como parte de su cultura. Bueno, si bien en la actualidad la mayoría de las personas entierran o incineran a sus muertos, algunos de nuestros antepasados hacían las cosas de manera un poco diferente. Existe una cueva de la cual hemos hablado aquí, radiopolítica, que es la cueva de Gou, que es un sitio paleolítico muy conocido en el sureste de Inglaterra. Está ubicada en Cheddar Horse, una cueva, eh, dicha cueva es quizás mejor conocida por el descubrimiento de cráneos humanos de hace 15.000 años, de los que se cree fueron utilizados como cuencos, como pocitos para tomar agua, para comer ahí, ¿no? O sea, cuencos, o sea, recipientes, así como huesos que habían sido roídos por otros humanos. Le dicen bowls, o sea, cuencos. Pero las personas que vivían en la cueva de Gou eran un caso atípico, espantoso, o en realidad formaban parte de una cultura caníbal, ampliada y difundida en el norte de Europa. ¿No? Un nuevo artículo sugiere ahora que no estaban solos, que eran parte de una tradición cultural. Los restos humanos que datan del mismo periodo en todo el norte y oeste de Europa y que se atribuyen a la misma cultura, conocida como magdaleniense, también muestran evidencias que fueron canibalizados. Esto sugiere que comer a los muertos era un comportamiento compartido durante el Paleolítico Superior tardío. La pregunta es, ¿comer a los muertos del clan o comer a los muertos producto de una cacería o de una incursión? En lugar de enterrar a sus muertos, la gente se los comía. Esto es una evidencia de canibalismo que se practicó en múltiples ocasiones,
en el noroeste de Europa durante un corto periodo de tiempo, ya que esta práctica era parte de un comportamiento funerario difuso entre los grupos magdalenienses. Eso en sí mismo es interesante porque es la evidencia más antigua de canibalismo como práctica funeraria. El comportamiento caníbal es aparentemente común entre los individuos eh, magdalenienses del noroeste de Europa, pero no duró mucho. La pregunta es, si no duró mucho, ¿quedaron restos de caníbales cazadores esparcidos por ahí? Por eso la gente que vivía en aldeas tuvo que defenderse de estos caníbales del Paleolítico, que aún quedaban del Paleolítico, con lo que ya hemos mencionado. Vamos a ver acá. Bueno, acá podemos ver aquí está el hábitat de una de estas cuevas, la cueva de Gu. Por acá queda la cueva. Acá. Como verás, viven en acantilados, ¿no? Viven un poco alejados. Al frente tienen su lago, al frente está su coto de casa, y así es como vivían en ese tiempo. ¿Sí? Ahora bien, esto no duró mucho, ese canibalismo no duró mucho. Hubo un cambio que supuso enterrar a los muertos, un comportamiento que se observa ampliamente en todo el sur de Europa central y se atribuye a una segunda cultura distinta, conocida como epigravetiense. Creo que esto es el mesolítico, creo que ya es el mesolítico. O sea, llega otro pueblo distinto que no come gente y reemplaza a estos del magdaleniense. ¿Quiénes son los del magdaleniense? Son los humanos 2.0 que reemplazan a los neandertales. Esos son. Ellos reemplazan al neandertal, reemplazan al humano 1.0 y eran caníbales. Entonces, cuando llegan, la pregunta es cómo hacían. La pregunta es si cuando llegaban a estos lugares ya estaban eh, repoblados con biomasa, con animales para cazar, o seguían igual de yermos, que sabemos que los neandertales y los humanos 1.0, el chapelperroniense, vivían en este lugar y este lugar se volvió un yermo, un lugar estéril y comenzaron a disminuir en número, así. Entonces, cuando llegan estos humanos 2.0, cuando llegan, eh, la pregunta es, cuando llegan ya el lugar estaba recompuesto, estaba rehabilitado, ya el lugar se había había mejorado sus condiciones o seguía igual de yermo el lugar. Porque si seguía igual de yermo el lugar, entonces, ¿cómo le hicieron para avanzar tanto? Quizás comiéndose a la gente que quedaba. Así, o sea, era una oleada caníbal de los humanos 2.0, caníbales, que comenzaban a extenderse por toda esta zona y a comerse a la gente, ¿no? Sí, eran ese tipo de humanos. Y este tipo de humanos siguió prosperando hasta que al final fueron reemplazados por otro tipo de humanos que también eran 2.0, pero no eran caníbales. Y este es el tipo de humanos no caníbal el que da lugar al neolítico, al mesolítico y al neolítico. O sea, el neolítico no se podía sostener con canibalismo. El paleolítico quizás sí, era un modo de reducir su población, de mantenerlo, pero el neolítico no. Entonces aparecen los epigravetienses, ya por el mismo lugar, pasan por el mismo sitio, todos llegan por el mismo lugar, por Anatolia, como si Anatolia fuera un laboratorio y de ahí vinieran todas las oleadas. Esto plantea entonces la cuestión de si la eventual y relativa ubicuidad de la cultura funeraria hacia el final del Paleolítico fue el resultado de que el pueblo magdaleniense adoptara el entierro primario, ¿no? O sea, enterrar a los muertos como comportamiento funerario, o si su población fue reemplazada por una nueva población del epigravetiense, por otra gente. ¿Ah? Vamos a ver acá. Aquí está. Aquí está. Lo que está en triángulos azules son los lugares donde han encontrado entierros primarios, ¿no? O sea, entierros primarios. Y lo que está en rojo son lugares donde se comían a la gente, donde había caníbales. Y lo que está en verde, si es que hay algo en verde por acá, así en un rombo, lo que está con un rombo,
Aquí, justamente allí por la Gasconia, al costado del macizo central francés. Ahí puedes ver un verde, dice 1224, ya ahí está el rombo verde. Ahí han encontrado entierros y canibalismo, o sea, ambas cosas, entierros y canibalismo. Y lo que está en puntos negros todavía no se puede interpretar bien de qué trata. No se puede encajar en esto. Falta todavía más estudio. Aquí, entonces, ahí puedes verlo, aquí puedes verlo. Estas son las zonas donde han encontrado esos hábitos, esos hábitos. Bueno, durante el Paleolítico Superior Tardío, hace entre 23.000 y 14.000 años, hubo dos culturas dominantes en Europa Occidental, que se distinguían por las herramientas de piedra y hueso que elaboraban. Acá podemos ver estas culturas. Acá está, la cueva de Grove, ahí lo puedes ver. Aquí está, esos son esa genética de la cueva de Grove son los rojos. Y aparte aparece otra genética, que son los no caníbales, los que entierran gente, no se la comen. Esos son los que vienen después, son los azules. Puedes ver que ya en la zona de España, en la zona de Cantabria, ya se están mezclando unos con otros. Son dos pueblos distintos, genética, son humanos 2.0, pero son dos cepas distintas de humanos 2.0. ¿No? Y esos vienen, los primeros son los caníbales, los rojos son los caníbales. Los que no son caníbales, los que entierran a sus muertos, los que no se comen a la gente, son los azules. Y vemos cómo de hecho, se empiezan a mezclar. Ya de esto hablamos anteriormente en otro video de Real Biopolítica, solamente que ahora se está investigando el tema del canibalismo y el entierro. Se está investigando eso, pero o sea, ha habido otras investigaciones donde hablan de estos grupos que se están mezclando, solamente que ahora le están dando el matiz del canibalismo. Pero ya hemos hablado de eso anteriormente aquí, en Real Biopolítica. Solamente que ahora vamos a poner este matiz, estos dos elementos culturales, que es, entre comillas, el elemento funerario, ¿no? Ya, bueno, los epigravetienses son los azules. Se encontraban en el sur y en el este de Europa. Enterraban a sus muertos con un ajuar funerario de manera que quizás era más habitual según los estándares modernos. Era lo más común, ¿no? Era lo que quedó con, era aquello a lo cual nosotros estamos más acostumbrados, un ajuar funerario. O sea, aunque lo normal según la cultura cristiana no es el tema de enterrar con ajuares funerarios, tampoco comérselos. El tema es enterrarlos con sencillez, para que con sencillez se presenten al Creador, enterrar con sencillez. ¿No? Eso es en el cristianismo, ¿no? Pero antes no era así, antes se enterraban con pompa, con lo mejor que tenían, con un ajuar. No sé cómo harán ahora, porque ahora creo que el cristianismo está un poco descontextualizado, ¿no? Pero en el cristianismo uno se entierra con sencillez, sin ajuar funerario. No hay ajuar funerario, no, es con sencillez. No sé cómo harán ahora. Bueno, te sí besan todos. Y todos compiten entre sí y eso. Bueno, la cultura magdaleniense del noroeste de Europa, sin embargo, hacía las cosas de manera diferente. Procesaban los cuerpos de sus muertos, quitaban la carne del cadáver, la comían, modificaban los huesos para crear nuevos objetos. Esto en verdad es canibalismo. Esto no parece exactamente un canibalismo ritual, parece que lo hacían con todo, de repente, con de la tribu o no de la tribu, o sea, que eran caníbales seriales. Era un canibalismo serial, o sea, pero algo ritual no parece, ¿verdad? Bueno, una de las preguntas principales fue si este canibalismo fue impulsado por la necesidad, cuando tal vez la comida escaseaba o el invierno era largo y por lo tanto las personas responsables estaban en modo de supervivencia, o si se trataba de un comportamiento cultural. Bueno, es una cultura caníbal. Recordemos que estos humanos 2.0 que están en rojo, que son los primeros que llegan, avanzan por toda Europa cuando Europa es un yermo y los neandertales y los humanos 1.0 están eh, reduciéndose en número, están menguando poco a poco. Pues ellos avanzan sobre ellos, esos caníbales avanzan. La pregunta es si cuando avanzan, el sitio era un yermo o ya estaba restablecido en su flora, en su fauna. Eso falta investigar cuando avanzan, porque si cuando estos caníbales avanzaron, Europa seguía siendo un yermo, entonces pues, se sostuvieron a través del canibalismo y fueron una especie de bandada zombie de la época paleolítica que
que se emergió sobre toda Europa. Eso habrá pasado, eso habrá pasado, pero todo llega a su fin. Y al final el modo de vida caníbal no servía para la nueva etapa del Paleolítico, la que iba a dar paso al Mesolítico, iba a dar paso al Neolítico, no era funcional ese modo de vida para lo que iba a venir después. Bueno, o sea, eran una especie de carroñeros, así, así, eran caníbales carroñeros, o caníbales también, cazadores, ¿no? Cazadores caníbales, cazadores carroñeros. Eso es lo que hacían. Las evidencias de la cueva de Gouge, que está ahí en Inglaterra, lo puedes ver arriba, esa es la cueva de Gouge, sugieren que comer los cuerpos allí tenía una forma más ritual. Esto se debe a que existen evidencias de que los responsables cazaban y comían muchos otros animales, como ciervos y caballos, mientras que la cuidadosa preparación de algunos restos humanos, como elaborar un cráneo como cuenco recipiente, así como un hueso grabado, muestran que algunos de ellos practicaban el canibalismo. Pero si cazaban ciervos y caballos, también cazaban humanos para comérselos. Es algo evidente. ¿No? Y que hayan preparado el hueso como recipiente, que le hayan dado forma de recipiente a un cráneo, implica que también están usando todo, como usarían también un hueso de alce para hacer un peine, para hacer herramientas, punzones, ¿no? Para hacer todo tipo de herramientas para que ellos necesitaban. También usaban también cráneos humanos, porque el cráneo humano le servía mucho mejor que un cráneo de otro animal, ¿no? Era más redondo y servía para hacer para poner ahí su sopa, ¿no? Para poner sus bebidas ahí, ¿no? Porque es un cráneo redondo. Los demás animales no tienen un cráneo así de redondo, son más estrechos. Son animales salvajes, necesitan huesos más estrechos. Entonces no les servían, ¿no? No servían para hacer un cuenco. O sea, no es exactamente que sea un ritualismo, era el canibalismo como si fuera cualquier animal. Usaban los huesos del humano como si fuera cualquier animal. Eso es lo que me doy cuenta. Ahora bien, eh, se encontraron 59 yacimientos en toda Europa de esta época que tenían restos humanos, de los cuales 13 mostraban evidencias de canibalismo, 10 de práctica de enterramientos y 2 evidencia de entierro y canibalismo, o sea, ambas cosas. eh, Se dieron cuenta que la práctica de comerse a los muertos estaba localizada, bastante focalizada, y que se encontraba en sitios de Europa Occidental y Central, y hasta en el Reino Unido había esa práctica, como estás viendo aquí en el mapa. Entonces, el canibalismo se practicaba en múltiples ocasiones, durante un corto periodo de tiempo. La pregunta es esta, ¿no? Es durante un corto periodo de tiempo, el área era bastante localizada y únicamente por individuos atribuidos a la cultura magdaleniense. Significaba que si el área era localizada era porque eran tribus caníbales, eran tribus caníbales. Esas tribus eran territoriales. Por eso se encontraba el canibalismo en áreas focalizadas, porque son tribus las que hacían eso. O sea, este comportamiento fue realizado por estos magdalenienses y por lo tanto era un comportamiento funerario en sí mismo. Pero, bueno, no necesariamente era funerario. Estamos viendo que hacían lo mismo que podrían hacer con cualquier animal, solo que el hueso humano tiene características más, otra morfología para darle otros usos. Eso es lo que tiene el hueso humano. Entonces, comer a los muertos es algo diferente. Acá, yo considero que no, para ellos no. Mm, Quizás el significado, ¿no? De las cremaciones, los entierros o la momificación. Quizás algo, otra práctica, ¿no? O quizás no era una práctica, simplemente eh, era carroñar, que no había mucha comida y tenían que comer de todo, de su propia tribu o de la tribu vecina, ¿no? Y si la tribu vecina no estaba acostumbrada al canibalismo, no tenía, ¿no? Si estos azules no estaban acostumbrados al canibalismo, entonces no tenían eh, ¿cómo te digo? La adicción como cerebros que tendrían, que tendrían estos caníbales, ¿no? O sea, la adicción por carne humana que tenían estos caníbales, que la carne humana vuelve adicta al consumidor, vuelve muy frenético para conseguir esa carne. Es como los aztecas estaban adictos a la carne humana, sentían eso, entonces tenían ese ímpetu, ¿no? Esa energía, este,
demasiado exacerbada para comer carne humana. Así que un grupo de caníbales le iba a ser un poco difícil enfrentarse al otro grupo de caníbales. Sí podía hacerlo, pero esos caníbales estaban tan, tan motivados, tan motivados, tan listos para ir tras el otro como la tribu rival, como la tribu rival. O sea, más fácil sería las tribus no caníbales que no tenían esa violencia, esa ansiedad por carne humana. Les hubiera sido más fácil. Entonces, quizás eso se deba a que estaban localizadas las zonas donde se daba el canibalismo. Vamos a ver. Entonces se realizó un análisis genético de estos restos humanos. Vamos a ver. Las evidencias genéticas sugieren que los dos grupos que practicaban comportamientos funerarios diferentes eran poblaciones genéticamente distintas. ¿Ves? O sea, era otro pueblo. Todos los yacimientos en los que se han encontrado evidencias de canibalismo muestran que las personas formaban parte de un grupo genético conocido como Goyet Q2, que habitó lo que hoy es Bélgica, mientras que los entierros más comunes eran personas, eran personas que pertenecían al grupo genético Villabruna, que vivió en la actual Italia. Ahí lo ves, la zona de Villabruna, Ripari. Vamos a ver. Esta zona de Villabruna eran individuos que habitaban en la región ítalo-balcánica. Ya sabemos, si es ítalo-balcánico, significa que también vinieron de Anatolia. Era otro grupo que venía de Anatolia. Esto implica que cuando la práctica de comerse a los muertos terminó y los entierros más convencionales se convirtieron en algo común en el noroeste de Europa, no fue debido a la difusión de ideas, sino más bien porque el pueblo epigravetiense reemplazó a este pueblo el magdaleniense. En esta época se observa un cambio en la ascendencia genética y también en el comportamiento funerario. La ascendencia y el comportamiento funerario son reemplazados por la ascendencia y el comportamiento funerario del gravetense, lo que indica un reemplazo poblacional a medida que los grupos epigravetenses migraron al noreste de Europa. ¿Qué pasaba con estos caníbales que no podían, que a pesar de que comían humanos, no pudieron con estos epigravetenses, con estos no caníbales? O sea, en lugar de ser un ejemplo de difusión transcultural, el cambio de comportamiento funerario identificado es un ejemplo de difusión démica, en el que esencialmente una población entra y reemplaza a otra población distinta y también vende sus costumbres. Curiosamente, esto refleja cómo los investigadores creen que la agricultura llegó al Reino Unido hace unos 6.000 años. O sea, ¿cómo llega al Reino Unido? ¿Cómo llega la agricultura aquí? ¿Por qué? Porque estos caníbales no pueden, no están capacitados para hacer agricultura, porque ya están acostumbrados a la carne humana, son adictos a eso, como los aztecas. Los aztecas también tenían agricultura, sí, pero no podían sostenerse solo de agricultura, necesitaban comer carne humana. En una enorme caja de judías, de frijoles, de guisantes, comiendo eso podían recién conseguir las proteínas que conseguirían solamente en un pequeño plato de chuleta de humano. Ahí conseguirían, con eso es suficiente, pero era eso, comer el plato de chuleta de humano o comerse una enorme caja de guisantes para poder conseguir esa cantidad de proteínas. Entonces, pues, eso es lo que pasaba, ¿no? O sea, hubo un reseteo, un reemplazo poblacional. ¿Por qué? Porque justamente los caníbales tienen problemas también, tienen problemas neurológicos. Por lo tanto, también serían fáciles de, ¿está? Aquí está. Serían muy fáciles de reducir, teniendo en cuenta los problemas neurológicos que muchos de ellos tienen, ¿no? Muchos de ellos tienen eso. Entonces, la pregunta es, estos depredadores que siguen en el Neolítico, de los cuales los neolíticos se esconden, ¿eran los remanentes de estos humanos de Magdaleniense? ¿Estaban escapando de estos remanentes? En los mitos de Hércules se habla mucho de animales caníbales. Quizás esos animales caníbales eran humanos caníbales, o eran otro tipo de depredadores, no sabemos bien. Pero en los mitos de Hércules se habla de eso, de depredadores humanos que viven en los bosques, que viven en las zonas alejadas de las ciudades y comen humanos. Que hay algunos que son sometidos por los reyes, que tienen caballos que comen humanos.
Animales que comen humanos. Quizás no eran animales, quizás eran sus, sus zombies. Eran sus zombies, eran sus caníbales. Y sus caníbales también estaban sueltos. Entonces la gente lo asimilaba con bestias, porque no podía creer que un humano comiera humanos. Entonces le daba atributos de bestias, de animales a esos caníbales. De ahí vienen los mitos de Hércules contra estos animales caníbales, ¿no? Entonces es un canibalismo ritual que se transforma en costumbre, o es en viceversa. Sabemos que los judíos dejaron de comer bagre con la dominación romana. La pregunta es, ¿aquí dejaron de comer humanos con la llegada de los epigravetienses? ¿No? Entonces, acá podemos entender, quizás estos eran esos seres de los cuales se escapaban. Quizás estos caníbales podían moverse bien en el agua, porque estaban motivados por su ansia de carne. Ahora bien, estos son el magdaleniense que te lo estoy mostrando acá, ¿no? Estoy mostrando acá el magdaleniense, ¿no? ¿Lo ves? Entonces, estos magdalenienses son descendientes de los auriñacienses que aparecen para reemplazar a los neandertales y humanos 1.0. Es el mismo pueblo que evoluciona en diferentes culturas, evoluciona en diferentes culturas este mismo pueblo, hasta llegar al magdaleniense. ¿Tienes? Ya, entonces, es el mismo pueblo, genéticamente. Y genéticamente este pueblo magdaleniense, que es el mismo que el oriñaciense, la misma gente, es reemplazada por otro nuevo pueblo, porque se pervierten con el canibalismo. Acá podemos ver los tiempos, acá está, auriñaciense, magdaleniense, el epipaleolítico, este es el epipaleolítico, ellos son los que reemplazan a los magdalencienses. Es otro pueblo distinto, de lo cual también hemos hablado. Y este pueblo distinto es el que da lugar al neolítico, tal como lo estoy mostrando en este gráfico de acá. O sea, son los mesolíticos. Ya hemos hablado que cuando se da el mesolítico, se da el cambio de orogenia. Eh, el, el mundo comienza a modificarse y sitios como Japón e Inglaterra se convierten en islas durante el mesolítico. Entonces, el clima cambia. Los caníbales tienen que cambiar, no pueden cambiar porque ya están adaptados a ese modo de vida, no van a cambiar. Llegan, llegan gente nueva que no es caníbal y los caníbales, entre comillas, desaparecen. Pero parece que cuando se da el neolítico quedaron unos cuantos de ellos, ¿no? Bueno, entonces, eso sería todo por hoy. Suscríbete, comenta y comparte, hazlo viral y no te olvides, la verdad está a la vista.